Llegamos a Camagüey el 28 de octubre de 1959, a eso de las 6 a.m. Aterrizamos en el aeropuerto de Camagüey, pero por órdenes de Fidel Castro tuve que continuar con cené en casa para Santiago de Cuba con un prisionero importante. Cuando estábamos de regreso, nos ordenaron hacer escala de nuevo en Camagüey, sin motivo ninguno, porque ya yo había dejado organizado las cosas que se necesitaban, supuestamente para arreglar la brújula del avión, que eso era una mentira. Pero bueno, hasta las 6:01 de la tarde, que fue cuando terminó el mecánico y pude despegar el mismo 28 de octubre y dirigirnos hacia La Habana. A las 6:05 se escucha por la radio que había acabado de despegar del aeropuerto de Camagüey el avión Casa Sea Fury, piloteado por Blas Domínguez, y pensé para mí qué casualidad, porque ese era el piloto personal de Fidel Castro. Y se comunica con nosotros sobre los territorios de Santo Espíritu. Nos alcanza, recuerdo que nos saluda con la radio y con la mano, porque lo podía ver sin ningún problema. Y después se dirigió un poco hacia el oeste, como si hubiese dirigido hacia el fuego. Se nos pierde de vista entre las nubes y no lo vimos más por un rato. Ya por los territorios de Matanza, escucho nuevamente la voz del piloto de Sea Fury que me dice: oye Camilo, dice Fidel que no vayas para La Habana, que aterrices en el aeropuerto de Varadero. Miro a Fariña y le digo: sigue para La Habana, sigue para La Habana. Y el piloto me dice: por favor Camilo, no sigas para La Habana, yo realmente necesito que aterrices en el aeropuerto de Varadero, por órdenes del comandante. Yo le dije que siguiera, al piloto le dije que siguiera. A los pocos minutos de nuevo escucho la voz del piloto que dice: lo siento mucho muchachos, pero... Se queda callado y lo que sentimos fue la ametralladora y los pam, 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 pam en el avión. A mí me dio en el hombro y en una pierna, y a Fariña en el hombro, en una mano y en el estómago. Tratamos de planear lo más que pudimos y divisamos una pequeña pista, un camino que nos quedaba enfrente casi, y le digo a Fariña: para allí. Cuando veo que el piloto tuerce a la izquierda, dirigiéndose al oeste, directo al oeste, y Fariña le pregunta: ¿qué pasa? ¿Para dónde vas? Ahora huyes, cobarde. Y él le responde: yo no puedo hacer esto, no puedo. Y vacía la ametralladora al aire y responde: voy para Gran Caimán. Y apagó la radio. Entonces aterrizamos allí mismo, y gracias al hombre, al dueño de la finca, que era piloto también, Javier Pérez Romero, me comenzó a ayudar, y desgraciadamente esa misma noche mi compañero piloto Fariña murió en el lugar. Como también murió mi escolta Félix Rodríguez González. Tenía 31 años cuando aquello, el cual venía con nosotros en el avión, perdiendo la vida con los primeros disparos. Me detuve a pensar cómo es que cené en casa, se quedó en Camagüey y no vino con nosotros de regreso a La Habana. Muy raro. A esa hora creí que él estaba involucrado con ese atentado. A eso de las 10:45 de la noche reportaron mi desaparición por la radio. Me pregunté cómo es posible. Me sentí abrumado, no por mis heridas, sino por mi pueblo. Sabía que el pueblo debía conocer la verdad. Acordándome de la copia de la carta de renuncia de Uben Mato, que aún traía conmigo, en uno de los bolsillos, la saqué y la leí una y otra vez hasta que poco a poco entendí de que Uben tenía razón. La revolución no era democrática, la revolución era comunista. Llamo entonces a Graviel y le pedí de favor que contactara con el aeropuerto más cercano, por la radio de la avioneta que aún funcionaba, aunque habíamos perdido una de las hélices en el ataque, que les diera la ubicación. No sabía que esto me costaría muy caro. Él cumplió mi encargo y después de unos minutos regresó
con 2 de sus hijos, Jacinto de 8 años y Gerardo de 14. Según me explicó un poco más adelante, a eso de las 11 de la mañana del día 29 de octubre, llegan 3 carros militares. En ellos venían Raúl, Dorticó, Félix Torres, Aragonés, Fidel, Almeida y el comandante Jaime Costa, entre otros. Gabriel, al ver los carros acercándose, le pide a su esposa que saliera por la puerta trasera y que se lleve al niño más chiquito de la casa, que se fuera para la casa de Ramón López, que supuestamente estaba cerca de ahí, por si las cosas salían mal. Como comandante de la revolución, yo pensaba que Fidel me escucharía y que las diferencias quedarían atrás después de ese día. Yo confiaba en Fidel. El primero en entrar fue Félix Torres. Con cara de disgusto, le hace una señal a los demás que entren. Todos entraron, menos Jaime Costa, que se quedó fuera esperando, o porque no lo dejaron entrar. Esto me huelía bastante mal. Pero espero que Fidel me pueda entender. Le dije para mí. Después de unos segundos, entra Fidel con Aragonés, Raúl y Almeida. Afuera se quedaron Gabriel y también pues la otra gente que venían con ellos. Yo le pregunto a Fidel qué es lo que estaba sucediendo y él me contesta airado que yo estaba consciente de lo que estaba sucediendo. José Aragonés me dice que yo estaba tratando de alzar a Camagüey en contra de Fidel y de la revolución, cosa que era incierta. Le digo que no, le discuto, le digo que no. Y Fidel dice con autoridad que hay muchos compañeros que me delatan, que hay muchas pruebas que me delatan y entre todos comenzaron pues con esa historia. Estoy seguro que lo que estaban tratando de hacer era quitarme del medio. Ahí mismo entendí todo. Raúl intervino sin dejarme hablar, ni explicar, ni decir nada, y que me estaba diciendo que debía haberle pedido la pena de muerte a Uber el día 26 de octubre en mi discurso. Yo trato de incorporarme un poco en la cama para refutar esa acusación. No quería que fueran a pensar nada malo de mí. Y le dije a Fidel que habían tratado de matarme, por eso estaba herido. Él mira para Raúl y dice que a mí nadie me había tratado de matar, que eso era incierto. Y entonces pues tuve que decirle que Blas era el piloto y que me había dicho que solo cumplía las órdenes de él. Viene Almeida diciéndome que yo era un mentiroso, que eso no era así y que solo fue una equivocación. Y yo le respondo que cómo entonces va a ser una equivocación si mataron a Félix, a Fariña y me hirieron a mí. ¿Cómo era eso? Entonces el que responde fue Fidel. Me dice que me había mandado a aterrizar en Varadero para aclarar el problema de la conspiración. Y que yo seguí para La Habana y entonces se le ordenó al piloto que me disparara para hacerme caer, porque había desobedecido sus órdenes. Esto no tenía sentido ninguno y para mí pues ya la suerte estaba echada. Los problemas y las cosas que me provocó no haber asesinado a Uber me estaban pasando cuenta. Entendía eso de lo más bien. Ahí Fidel se alejó un poco de mí y ellos comenzaron a hablar tranquilos en una esquina. Pasaron unos minutos y me acusaron todos de traición. Así de simple. Todos ellos me acusaron allí mismo de traición a la patria, de traición a la revolución. Yo me defendí y les grité que no, que eso no era así. Que cómo le cabía en la cabeza después de mi trayectoria revolucionaria
que me iba a virar en contra de la revolución, que era cierto que yo no estaba de acuerdo con muchísimas cosas que estaban sucediendo, pero no estaba traicionando a nadie. Era que no entendía por qué la revolución estaba tomando el camino comunista. Y que Hugo tenía razón en algunas cosas. Entonces Raúl me gritó que yo era un traidor y que lo que quería era derrocar a Fidel. Yo le dije que eso no era así y que el único traidor que había era él y su hermano. Entonces me dijo que no eran ellos los que me condenaban, que era el pueblo. Y sacó la pistola. Yo traté de incorporarme para defenderme de alguna manera, pero estaba herido. Entonces me abalancé con toda mi fuerza hacia donde tenía mi arma colgando. Y Aragonés le dijo, cuidado Raúl, y me pegó con la culata del rifle detrás de la oreja, por la cabeza. Caí de bruces cuando escuché 3 disparos a la parte afuera de la casa y vi caer a Gabriel. Y lo más fuerte fue que vi caer al niño de 14 años. Aquello me destrozó el alma. Ya no me interesaba nada. Ya lo único que sentía en mi corazón era decepción y rencor. Porque entendí que mucha de aquella gente que asesinaron, para ellos ejecutaron o que fusilaron, era solo para saciar el instinto de sangre de Raúl Castro y de Che Guevara. A Che lo consideraba mi amigo, pero no estuvo allí. Y él estaba de acuerdo con los Castro para cometer aquellos asesinatos. Es difícil luchar por algo y al final darte cuenta de que solo te han utilizado para engrandecer su propio nombre. La libertad es cara, pero qué terrible es la decepción.